¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Sebasu, gracias por apoyar al canal. Capítulo 1261. Las contramedidas antiportales eran una nueva forma de usar un arma existente. Las flotas usaban torpedos de antimateria desestabilizada para impedir que un portal se abriera correctamente en las cercanías. Las armas en sí mismas no causaban mucho daño, pero su efecto sobre los portales era casi perfecto y duraba días o incluso semanas. La esperanza era que pudieran evitar que los enemigos aparecieran entre ellos, lo que permitiría una mejor formación defensiva. Luego comenzó la espera. Las señales se hacían más fuertes cada hora y la extensión del área de preparación no estaba clara, pero el tiempo extra fue suficiente para que todos sacaran las armas grandes, las armas prohibidas y otras piezas de tecnología cuestionables que nunca se usarían en circunstancias normales. Si esta batalla pudiera ganarse, o incluso detenerse lo suficiente para que el enemigo pudiera reducirse demasiado como para poder avanzar a otro sistema solar con algún nivel de efectividad. Esperar es una mierda. Nico suspiró mientras pintaba caritas felices gigantes en las plantas de los pies de su mecha. Es mejor que lo que viene después. Es probable que la segunda ola sea peor que la primera. Max se encogió de hombros. Siempre y cuando podamos alejarnos lo suficiente de la interferencia para enviar cúteres y destructores a interceptar otras flotas cuando intenten moverse. Era lo máximo que podían esperar, ya que incontables batallas estaban destinadas a ser desequilibradas de una forma u otra. Ninguno de los defensores sabía a qué magnitud de fuerzas se enfrentarían ni cómo se dividiría el ataque. Los planetas se militarizaron según la disponibilidad, no por población ni importancia estratégica. No había tiempo para nada más, pero eso también significaba que el enemigo no podría predecir dónde se desplegarían sus fuerzas. Cuando llegó el ataque, lo hizo por todas partes, a la vez. Miles de naves entraron en cada sistema estelar habitado de cada galaxia de la Alianza, así como en la galaxia natal de los humanos, con una diferencia de 10 segundos. Sobre el planeta natal de los Inu, 600 naves científicas estaban rodeadas por 500.000 de mechas superpesados e innumerables cazas no tripulados. Aunque no se habían atrevido a arriesgarse a usar antimateria cerca de tantos experimentos en curso, la respuesta a la invasión fue devastadora. Investigador principal, los mechas han comenzado el asalto. ¿Deberíamos avisar a alguien o algo? Preguntó uno de los ministros Inu a su jefe de gobierno local. Todos intentan contactar con alguien. Envía un mensaje diciendo que nos han atacado y añádelo al lío si quieres, pero nadie responde, respondió el investigador principal Inu. ¿Cómo que no viene nadie? La anciana señaló un mapa holográfico en la pared. Las marcas rojas son todos los sistemas que han reportado un ataque en el último minuto. Están por todas partes. Impactaron a todas las estrellas habitadas, a menos que se les escapara una por accidente. Nadie puede responder porque todos están luchando, igual que nosotros. Ahora, sigan informando sobre el consumo de energía y desconecten todas las redes eléctricas civiles a niveles esenciales, a menos que estén fabricando equipo militar prioritario. Quiero desplegar todas las armas posibles. Desconecten toda la red de control climático hasta nuevo aviso. Incluso el aire acondicionado de los edificios. La situación sobre la capital del gobierno central era prácticamente la misma. Tampoco se habían atrevido a usar armas de antimateria, de cuyo alcance podrían no escapar más tarde si necesitaban huir, así que libraban un combate cuerpo a cuerpo cerca del planeta. Pero sus defensas planetarias estaban entre las mejores del universo, y en cuestión de minutos, habían limpiado el sistema de atacantes y se estaban preparando para trasladar parte de la fuerza de defensa a batallas duras que aún podían ganar. Max y Nico escucharon atentamente mientras las actualizaciones sobre estas situaciones se transmitían en tiempo real, mientras miraban los escombros en el borde del sistema RAE 5. No hicieron ningún intento de ajustes tácticos. Enviaron la misma cantidad de fuerzas a todos los sistemas habitados, comentó Nico mientras actualizaba el mapa de batalla. Entonces deberíamos enviar refuerzos según el número de tropas existentes. Con el uso de armas defensivas extremas, algunas de nuestras fuerzas deberían seguir en buen estado de funcionamiento, señaló Max. ¿No te parece un ataque suicida?
Destruir tantos planetas como sea posible para reducir nuestra población para lo que venga después sería precisamente su estilo, respondió Nico. ¿Qué tienes para mí entonces? Hay dos lugares donde debería haber tropas, pero no las hay. Uno es el mundo natal de Canis, que no recibió ningún ataque, y el otro es el sistema de la capital imperial Cygnus. Ahora, el mundo de Canis tiene sentido. Puede que no se hayan dado cuenta de que había alguien viviendo en los rincones más remotos de la galaxia cuando lo escanearon. Pero la capital... Hay 4 planetas habitados, más de 100.000 millones de personas y una enorme base de producción militar. Es imposible pasar por alto la señal energética. Puedo detectarla desde aquí. Tiene que haber una razón por la que no fue atacada, y eso una traición, lo cual no tiene sentido, ya que todos los demás grupos planetarios, incluidos sus planetas gubernamentales, fueron atacados, o hay algo allí a lo que temen acercarse. Max asintió. Entonces, ¿vienes conmigo a la capital del cisne? La sonrisa de Nico lo decía todo. Sin duda, le interesaba saber por qué no había habido un ataque a la capital, y tenía una idea de cuál podría ser la respuesta. Por un instante, perdió la guardia, y Max logró asomarse a su mente enrevesada. Nico pensaba que había un dios allí, una firma de energía que les hacía pensar que la zona ya estaba ocupada por uno de los suyos. Lo único que tenían que hacer era volar y descubrirlo por sí mismos. Capítulo 1262. Cualquier pensamiento sobre ir a la capital imperial Cygnus tendría que esperar, ya que solo minutos después de que los invasores fueran repelidos en el sistema más fuerte, los portales se abrieron nuevamente y un par de seres de energía superior, acompañados por una horda de seres de energía menor, inundaron la realidad. Max notó que una señal de energía los seguía, protegiéndolos de las leyes dañadas y las capas alternativas vacías de esta región. Eso solo podía significar que los dioses habían actuado, y que esta era la ofensiva total, con todo lo que el enemigo podía enviar. Tanto Nico como Max volaron desde los hangares de Absolution, moviéndose para interceptar antes de que el enemigo pudiera representar una amenaza para las vidas a bordo de su nave insignia, mientras los ejércitos defensivos se preparaban para dispersar esta segunda ola con una masiva ola de desintegradores. Sabían que era efectivo y que los seres de energía no tenían a dónde escapar de los ataques, así que no dudaron. Como la primera vez, debido a la gran potencia de fuego, la batalla en RAE 5 fue una masacre unilateral. El enemigo ni siquiera intentó aumentar su número, simplemente envió la misma fuerza a todas partes y contabilizó todas las bajas como aceptables. Pero no terminaron con RAE 5, y después del primer estallido, los seres de energía superior comenzaron a absorber rápidamente la energía de los miembros menores de su fuerza para reformarse y terminar el ataque. Nico, estás conmigo. Intercepta la mayor cantidad posible de esa energía para usarla en el nuevo mecha, ordenó Max mientras se dirigía hacia el borde del sistema solar. Max revisó sus sensores para asegurarse de que el enemigo no atravesara sus líneas y se acercara más al planeta que donde luchaban, pero descubrió un fenómeno extraño. Ya estaban perdiendo energía, y rápidamente. Estaba siendo extraída de sus cuerpos hacia las profundidades de las capas áridas, y a pesar de sus poderes, parecían incapaces de detenerla. Eso jamás funcionaría. Esa energía era suya, y no iba a permitir que los dioses rebeldes la usaran para fortalecerse lo suficiente como para atacar. Disparó sus conductores de masa, equipados con explosivos de antimateria, hacia la ola atacante de seres de energía superior, arrancándoles un mar de energía, pero sin importar cuánto lo intentara, esta estaba siendo arrastrada hacia los confines más profundos del espacio. Algo no anda bien. Hay algo más aquí con una fuerza de atracción mayor que la que mi equipo puede manejar. Nico se quejó. Mierda, Max sabía lo que era. Los oscuros le habían advertido que los dioses muertos estaban aquí. Si sus cuerpos aún estuvieran más en sintonía natural con la energía de sus semejantes que él, no podrían reponer el almacenamiento de sus mechas, a menos que él y Nico lo generaran en esta capa del espacio. Envía a los demás con nosotros. Si logramos detenerlo con suficiente antelación, al menos podremos maximizar nuestra capacidad de retención mientras fluye. No hay muchos mechas semidioses, pero deberían ser suficientes para mantenerlos luchando durante el resto de la batalla. El vacío se llenó con el pulso de las armas de energía mientras la fuerza combinada de Demigod Mecha avanzaba detrás de ellos, enterrando la ola atacante en luz, mientras una energía ilimitada se vertía en ellos desde el otro lado del portal que habían usado para llegar aquí.
No importaba cuánto fuera arrancado, cuánto daño sus armas hicieran a sus escudos, estos estaban siendo repuestos por sus dioses. Su contraataque se estrelló contra el escudo del mecha entrante, causando poco daño, pero enviándolos a volar, y la ola de ataque comenzó a extenderse en un patrón esférico para rodear el sistema RAE 5. Esa es una trampa bastante buena. No podemos llegar a la región estable para usar portales que nos lleven al resto del universo hasta que los matemos a todos, pero sus dioses están desangrando su poder para retenernos aquí, mientras que lo que se esconde en las capas muertas se lleva el botín de guerra. Max notó. Un ser de energía translúcido formó un rostro parecido al de un toro y le sonrió a Max al comprender que el enemigo nunca tuvo intención de luchar contra él. Solo estaban allí para atrapar la verdadera fuerza combativa de los humanos y sus descendientes, mientras los aliados de los seres de energía devastaban el resto del universo. Nico, alinea las dos naves mundiales. Quiero que se abra un portal exterior para que pase el mecha semidios. Hazlo lo más rápido posible, antes de que el enemigo pueda reaccionar. Ordenó Max. Si el enemigo no atacaba con valentía, no necesitaba defenderse. Enviarían a los mechas más poderosos a las peores batallas y cambiarían el curso de la situación con un océano de sangre. Ni siquiera las naves Catedral clase destructor podrían resistir un bombardeo completo de esos mechas. Uno por sistema sería suficiente para causar estragos antes de que fueran destruidos o se agotara su energía almacenada, lo que debería dar a la humanidad más tiempo para contraatacar. Mientras Nico trabajaba en el portal y los mechas de Migot se reunían en un grupo para atacar la barrera que se estaba construyendo alrededor del sistema RAE 5 en busca de puntos débiles, Max revisaba mentalmente los mensajes que estaban recibiendo. La primera ola fue tan devastadora como se esperaba, y varios sistemas no habían transmitido nada más allá del primer informe de ataque, pero otros se estaban preparando para ayudar a defender a los vecinos, y ninguno de ellos había informado de la incursión de la segunda ola, o al menos no a este nivel. Muchos reportaron seres de energía, pero en grandes cantidades, los acorazados y los mechas superpesados podían con un solo ser superior. A menos que hubiera ataques que terminaran demasiado rápido para ser reportados, parecía que todos los seres de energía superior existentes estaban aquí, alrededor del sistema RAE 5. En lugar de eso, se concentró en ver qué estaban pensando los atacantes. Capítulo 1263. La búsqueda de Max en las mentes de los seres de la energía superior lo conectó con el equivalente mental de una gran charla grupal, muy similar a la que tenían los ilítidos entre su propia especie. Tenían que saber que él los escuchaba, pero sus pensamientos les decían que no importaba y que pronto podrían aplastarlo, y entonces no quedaría ninguna fuerza en la galaxia que pudiera contrarrestarlos. La galaxia natal de los humanos estaba destinada a caer primero, y luego sus subespecies y las galaxias periféricas caerían después, hasta que todo en esta región fuera destruido, y luego se retirarían antes de que les hubieran extraído tanta energía que los dioses muertos enterrados aquí pudieran revivir. Esa fue una noticia interesante. No cambió mucho, pues ya estaban allí atacando, lo que le dejó a Max sin tiempo para hacer nada más que lidiar con ellos, pero el hecho de que su mera presencia despertara de dioses previamente derrocados en la guerra eterna bastó para darle ideas sobre ganar tiempo. Al principio, eso fue lo que pensó que estaban haciendo, pero no era eso, simplemente estaban reuniendo sus fuerzas para un ataque masivo contra él en particular. Si Max lo hubiera sabido, habría ido a un sistema deshabitado a luchar, en lugar de estar aquí en RAE 5 para defender a su gente. Pero no tenía sentido llorar por el ron derramado. Nico, quédate cerca de mí. Van a atacarnos con fuerza, y directamente. Su objetivo es eliminarme para poder invadir el resto de la galaxia. No saben o no entienden nada sobre el resto de los mechas de clase semidios, explicó Max. Necesitan 30 segundos y luego se irán. ¿Crees que podremos mantener esta posición sin ellos? Respondió Nico. Sé que podemos. Puede que no sea agradable, pero podemos mantener este sistema incluso contra ellos. El problema es que si uno de sus dioses logra entrar, no hay nada que podamos hacer para detener el ataque. Por lo que entiendo del dios miceloide, es más que la suma de sus partes. Romperlo podría causar el nacimiento de cientos de seres de energía superior, pero su poder es miles de veces mayor que el que las creaciones secundarias pueden ejercer. Si uno de ellos entra, lo único que podemos hacer es intentar expulsarlo de nuestra capa de realidad y esperar que funcione. Nico le envió un emoji de cara sonriente como respuesta. Prepárense para el avance.
Todas las fuerzas listas. Max ordenó en cuanto cambiaron de opinión. Aún dudaban, pues no podían aceptar la idea de que muchos de ellos estaban a punto de desaparecer, pero los humanos ya habían superado ese punto. Ni siquiera les preocupaba usar armas prohibidas en su propio sistema estelar. No hubo una gran embestida. El poder del enemigo superaba la necesidad de cosas tan mundanas. En cambio, simplemente se transformaron en una forma etérea y aparecieron frente a Max y Nico, atacando con toda su energía. Los escudos del vacío se encendieron y la notificación de sobrecarga brilló cuando Max activó el desintegrador y comenzó a verter la energía refinada de su cuerpo en el mecha. Nico se rió mientras disparaba los Thunderguns a quemarropa hacia la nube de energía que los rodeaba, y una enorme explosión de antimateria atravesó el espacio, acompañada de una oleada de energía del portal. ¿Te gusta? Encontré a tus dioses muertos, ahora ve a su encuentro. Se burló mientras la energía de las criaturas destruidas se desviaba de la batalla. La fuerza de la explosión colapsó los escudos de ambos mechas y los arrojó hacia atrás a miles de kilómetros por hora, pero el enemigo no se inmutó y los siguió lo más de cerca posible mientras Max descargaba todas las armas que tenía. Luego también activó los cañones de trueno, pero detrás del enemigo, para acercarlo a él, para poder absorber la energía suelta antes de que el dios dormido se la llevara. 1.000.000 de puntos de luz convergieron en la batalla cuando los defensores de Rae 5 dispararon su primera andanada, y los seres de energía superior huyeron rápidamente a otra capa del espacio para evadirse, antes de intentar regresar. Pero al hacerlo, se encontraron atrapados. Los oscuros y los resurgidos los esperaban, y habían desestabilizado la capa demasiado como para que el gran enemigo pudiera marcharse antes de que la fuerza combinada de las flotas de ambas especies pudiera abatirlos. Cientos de seres de energía superior murieron al instante, y el resto se preparó para huir. Esta batalla no valía la pena. Los humanos sabían que venían y se prepararon con las otras especies. A los seres de energía solo les quedaba morir. Max podía sentir el odio y el poder que irradiaban desde el otro lado del portal, el vínculo con el hogar del gran enemigo y la intención de los sobrevivientes de huir a casa. Pero el portal solo existía en esta capa, y Max lo estaba recubriendo con su propia energía, transformándolo en un edificio unidireccional que solo permitiría la llegada de más atacantes, pero ninguno la salida. Con eso, debería poder finalmente enfrentarse a los seres de energía superior y a las mayores amenazas para la humanidad y las demás especies mortales. Comandante, los semidioses han sido enviados. Están en 1000 campos de batalla diferentes. Informó Nico. Excelente trabajo. En cuanto terminemos aquí, estaré esperando las buenas noticias del resto de la galaxia. La energía alrededor de Max cambió de repente, y un planeta sólido comenzó a tomar forma alrededor del portal, creado desde el otro lado, con una fuerza atractiva que lo atraía hacia él. El dios del gran enemigo había tomado acción, y al igual que el dios miceloide, había creado un campo de batalla, pero uno solo apto para aquellos con suficiente poder. Serían Max y Nico contra toda la fuerza sobreviviente de los seres de mayor energía. Capítulo 1264. Los dos grupos permanecían uno frente al otro en campo abierto, esperando tensos a que se rompiera el estancamiento. Apenas quedaban 200 seres de energía superior, de los más de 1000 que habían iniciado esta batalla contra Max y Nico, en sus mechas. Gloriana, Nico había llamado a su nueva mecha Gloriana, un título apropiado para la defensa del universo conocido y un guiño irónico al mecha de la vida pasada de Max. Para la suya, había elegido Muerte de la Esperanza, y para variar, no era roja y blanca como el hueso, sino negra pulida con detalles dorados, un marcado contraste con el dorado brillante con algunos detalles negros de Gloriana. El gran enemigo comprendió que esta vez no habría posibilidad de huir ni de volverse incorpóreo para intentar escapar, ya que eso solo aceleraría su consumo de energía. Su única esperanza era mantener su forma y enfrentarse a estos dos mechas, para que el resto de las fuerzas tuviera la oportunidad de terminar su trabajo y eliminar a la humanidad de una vez por todas. ¿Planeamos pelear con ellos o mirarlos fijamente?, preguntó Nico. Ambos. Cuanto más se demoran, más poder pierden. ¿Puedes sentir cómo se lo quitan?, respondió Max. Ya entiendo. Que se agoten primero y luego los matemos a todos. Oye, ¿crees que estos son los últimos? Si acabamos con una especie, eso da puntos extra, ¿no? Max se rió del intento de humor de Nico. De hecho, vale puntos extra.
Pero no estoy seguro de que sea el último, y cuando destruyamos a su dios, es probable que haya más. Ni siquiera Nico estaba segura de si debía alegrarse por la noticia, pero mientras se enfrentaban al gran enemigo, Max percibió que ellos estaban mucho más aterrorizados de entrar en combate que él de luchar en una situación de 100 contra 1. No eran de mentalidad combativa. Simplemente se vieron obligados a asumir el rol por el bien de la batalla, y gracias a su inmenso poder. Eso sería una ventaja para Max y Nico, quienes no dudarían en eliminarlos, y quienes tenían mucha más experiencia en el asunto que estos enemigos matando humanos. El enemigo se tensó, preparándose para lanzar un asalto, y ambos mechas desataron su furia. Justo en el instante en que sonó el brutal rugido de los conductores de masa, las matrices de bombardeo iónico destellaron con poder, impregnadas de la energía robada a sus oponentes que los dos pilotos habían integrado en sus cuerpos. La energía del desintegrador pulsó una fracción de segundo después, evitando interferir con la primera ronda de ataques, y entonces el fuego de fusión se extendió desde los dos mechas hacia el enemigo. A cambio, rayos láser de energía chisporrotearon en la atmósfera y se formaron espadas en manos enormes, preparadas para cargar. El suelo tembló con la fuerza de los ataques, y los estabilizadores de Gloriana luchaban por mantener el ritmo, incluso con la asistencia de Max para la puntería desde el sistema. Este planeta creado por el dios no era adecuado para semejante batalla, y el poder de los combatientes estaba destrozando el campo magnético tras la primera descarga. Adelante. El líder del gran enemigo gritó mentalmente, instando a sus tropas al combate cuerpo a cuerpo. Nico y Max dejaron de lado sus conjuntos de bombardeo de iones, los fijaron a la parte trasera de su mecha y sacaron espadas dobles. Burbujas de distorsión se formaron alrededor de los dos mechas, distorsionando el espacio mientras Max corría hacia sus objetivos y desestabilizaba el campo, creando una enorme onda expansiva que arrojó al enemigo al suelo. Cuchillas doradas y brillantes cortaron carne simulada, y Max se llenó de poder robado mientras su oponente era agotado. A su lado, Nico apartó un cadáver de una patada y lo partió por la mitad para rematar. La vista aterrorizó a las fuerzas enemigas. Eran demasiados para luchar en esa forma, el mecha estaría rodeado por solo unos pocos, y ninguno quería ser el siguiente en morir. Cobarde de pies a cabeza, decidió Max. Pero seguro que mueren bien, asintió Nico. Pero en su ira, el divino había olvidado por qué no podía entrar en ese lugar, y el flujo de energía no se detuvo. 19:56. Una luz brilló a su izquierda, y Max alzó una espada para detener un golpe descendente, luego se deslizó hacia atrás con sus propulsores para evitar la estocada. Una rápida descarga de los conductores de masa aniquiló a ambos oponentes y dejó una imagen residual parpadeante en los sensores de la radiación nuclear. Tendrían que ocuparse a eso más tarde, decidió. El gran enemigo se refugió tras una colina baja para reagruparse y formular un plan, olvidando que Max podía oír cada uno de sus pensamientos. Esta lucha estaba demasiado desequilibrada tras la masacre perpetrada por las otras dos razas mortales, y ninguno de sus refuerzos había llegado. Lucharás. Cualquier traidor que se retire es enemigo del divino. Una voz mental retumbante resonó por el sistema RAE 5. Incluso los humanos normales en la superficie del planeta lo escucharon, y la fuerza mental hizo que muchos colapsaran, gritando de dolor. ¿Acabas de llamarte divino? ¿En serio, menudo ego? Se burló Max mientras bombardeaba a los desventurados seres de energía superior que estaban atrapados allí con él. Probablemente fue una idea terrible, pero si esperaba hasta que el llamado divino pusiera al enemigo en movimiento y organizado, podrían ganar. La ira del dios fue inmediata e intensa, enviando una ola de energía que destrozó el planeta y desintegró a los últimos seres de mayor energía, mientras arrojaba a Max y Nico a través del espacio mientras su mecha luchaba por mantener una capa de protección contra el ataque. Pero en su ira, el divino había olvidado por qué no podía entrar en ese lugar, y el flujo de energía no se detuvo. Sylvie, ¿sigues conectada? Ayúdame a reiniciar los interruptores y a restablecer la alimentación principal. Necesito un escudo y propulsores. Lo demás puede esperar. Max le pidió a la IA cuyo proyector de avatar siempre llevaba consigo. Estoy aquí. Estoy desconectada del resto de mi capacidad de procesamiento, pero puedo hacer lo suficiente. Mi otro avatar está con Nico. Su mecha también está intacto, pero deshabilitado. Sylvie explicó mientras trabajaba.
Max abrió la escotilla debajo de la cabina y se agachó en el espacio, flotando levemente mientras el revestimiento de gravedad se descargaba, y comenzó a usar la herramienta de reparación para reemplazar las placas de circuitos y los cables quemados. Tenemos escudos. Estoy trabajando en los propulsores y la movilidad general. ¿Puedes contactar con CX4A? Preguntó Sylvie. Estoy en ello. Sí, está totalmente frito. Dame un segundo para reconstruir las pistas y estaremos trabajando de nuevo. Capítulo 1265. Max podía sentir el universo cambiando, mientras un desequilibrio de poder que nunca antes había percibido se redistribuía, y las capas del espacio empezaban a cobrar vida. La fuerza vital del dios que se hacía llamar el divino estaba siendo absorbida, junto con lo que parecía ser todo el poder almacenado en la cavidad dimensional donde se ocultaba. El dios quedó atrapado por la fuerza, incapaz de retirarse, y Max pudo sentir el pánico mientras llamaba a sus compatriotas para que vinieran a rescatarlo y devolvieran su esencia a la dimensión de bolsillo. El primer instinto de Max fue colapsar el portal y forzar al dios a entrar en esa capa, en ese sistema estelar, pero hasta el momento, solo tenía los escudos nuevamente en línea, y aún no tenía movilidad, mucho menos potencia de armamento completa. El resto de la flota defensiva podría intentarlo, si tuviera la capacidad, pero según sus pensamientos, tampoco estaban en condiciones. La fuerza del último ataque había desactivado todo en casi un año luz, y estaban flotando muertos en el espacio mientras frenéticamente reiniciaban los interruptores e intentaban reiniciar sus sistemas de energía. El poder del divino estaba menguando, mientras que el poder oculto en la zona muerta estaba creciendo, y el tejido del espacio parecía estar a punto de colapsar en una sola capa, como teóricamente había sucedido en la creación del universo. Si Max tuviera la habilidad astronómica, se habría dado cuenta de que todo el universo visible estaba de hecho siendo atraído hacia adentro a un ritmo alarmante, y la distancia entre cada estrella y el centro de su galaxia se había contraído casi en un 1%, pero con sus sistemas fuera de línea, todo lo que podía hacer era mirar el espectáculo frente a él y tratar de desviar la mayor cantidad de energía posible para sí mismo. La energía del divino era diferente a todo lo que había absorbido antes. Sentía que comprendía las leyes básicas del universo al absorberla y crear un cambio irreversible en la naturaleza misma de su existencia. Max ignoró los cambios en sí mismo mientras robaba la energía de un autoproclamado dios, decidido a evitar que la criatura se reformara alguna vez, pero la gran mayoría no estaba siendo tomada por él, sino por lo que estaba en el centro de esta galaxia, escondido en una capa olvidada del espacio. Entonces, finalmente llegó el rescate, y los demás dioses arrastraron al divino de vuelta a su dimensión de bolsillo, debilitado y moribundo. Sin embargo, eso no detuvo el poder que se derramaba. La energía del dios y de la dimensión de bolsillo seguía siendo absorbida por Max y el dios que revivía lentamente, impidiendo que el portal se cerrara. Si tan solo pudiera reactivar el mecha, también podría herir a los demás y arrastrarlos a esta vorágine de poder para desangrarlo. Estaba tan cerca de la victoria sobre los dioses rebeldes que podía saborearla, pero tan lejos. Sin embargo, el divino no era el único con refuerzos. Justo cuando Max creía que toda esperanza estaba perdida y que el portal se cerraría a la fuerza, un asteroide gigantesco lo atravesó, aparentemente de la nada, y 1.000 millones de mentes miceroides celebraron la victoria. Habían encontrado la mayor batalla del universo justo a tiempo para no perdérsela, y su presencia en la dimensión de bolsillo le dio a su dios suficiente apoyo para abrir aún más la abertura, casi colapsando el espacio y arrojando a sus ocupantes a la capa primaria. Nico, si me oyes, ya tenemos ayuda aquí. Los miceloides están de nuestro lado, solo mantén la posición hasta que tu mecha esté completamente conectado, entonces podremos reincorporarnos al combate. Max transmitió, tanto con su transmisor interno como con su poder mental. Entendido. Solo necesito 3 minutos y deberíamos estar operativos de nuevo. Por todo el universo, se libraban batallas furiosas, pero aquí, en la galaxia natal de los humanos, la situación era mucho más grave. 1000 mechas de clase semidios se enfrentaban en 1000 sistemas estelares diferentes contra 1000 seres de energía superior, y la reacción de su batalla estaba destrozando la realidad misma. No se guardaron nada, ni pensaron en las consecuencias. Si no ganaban la batalla, no quedaría humanidad, así que hicieron todo lo posible por destruir al enemigo y rezaron para que las consecuencias fueran algo a lo que pudieran sobrevivir.
Como mínimo, la región anomalía aún contaba con una enorme flota de naves de guerra en espera con cientos de millones de humanos a bordo. Incluso si destruyeran su galaxia natal, aún debería haber suficientes para empezar de cero en un lugar nuevo. En la Alianza, los planetas ardían lentamente mientras las flotas se reunían alrededor de los supervivientes a la espera de una segunda oleada que nunca llegó. Todas las naves del ejército del gran enemigo ya habían sido lanzadas contra los humanos y reducidas a polvo de estrellas. Podían ver las batallas en sus sensores, pero la destrucción y la desestabilización del espacio en esa galaxia eran demasiado grandes. Simplemente no podían ir allí a ayudar. Desde su oficina en RAE 5, Mary Carrick miró hacia el cielo, donde un vórtice de energía púrpura rugía, desdibujando la batalla que seguramente estaba en curso y bloqueando sus sensores hasta el punto de que ya no podía ver a su hija luchando. En el escritorio, frente a ella, había una caja blindada sellada, enviada por Nico en medio de la batalla cuando se desplegaron los mechas clase semidios. Estaba programada para abrirse en 48 horas, tiempo suficiente para que la batalla terminara antes de que pudiera ver lo que contenía. Espera, lo abriremos juntos, murmuró para sí misma mientras el planeta entero se estremecía con las distorsiones espaciales. Solo los edificios más duraderos seguían en pie, y era hora de mudarse a la nave, donde estaría a salvo de la perspectiva de que un edificio se derrumbara sobre ella. Asistente, tenga la amabilidad de traernos el regalo. Nos reuniremos con los demás miembros del consejo en la cima de la ciudad, anunció. No correrían a la órbita. Era mejor que la gente de RAE 5 viera las lanzaderas sobrevolando la ciudad mientras los asistentes enviaban las señales de seguridad de emergencia. Si la gente creía que habían huido, se desataría el caos y habría aún más pérdidas de vidas que las causadas por el desastre. Capítulo 1266. Max, la energía ha vuelto y el mecha está completamente operativo. ¿Cuál es tu orden? Preguntó Sylvie. Tanto Gloriana como Deatofope flotaban uno al lado del otro, moviéndose lentamente desde las cercanías del octavo planeta hacia el séptimo, mientras frente a ellos, la batalla en el portal se desarrollaba furiosa. ¿Nico está en línea nuevamente? Afirmativo. Está conectada de nuevo y usando sus habilidades del sistema para realizar ajustes en su unidad. Entonces nos reincorporaremos a la batalla. Los dos mechas avanzaron hacia la dimensión de bolsillo, donde la furia de la horda miceloide, potenciada por su dios y resplandeciente de energía verde, se enfrentaba a una docena de dioses. Las posibilidades de victoria eran escasas o nulas a menos que el dios miceloide interviniera directamente, pero con Max y Nico, podría haber una posibilidad. Entonces, chocaron contra una barrera. A pocos metros de la entrada, no pudieron reincorporarse al combate, bloqueados en su propia capa mientras el portal se distorsionaba frente a ellos. Sylvie, ¿qué te dice tu análisis al respecto? Preguntó Max. Ninguno de los dioses parecía darse cuenta. Ni siquiera el dios miceloide, quien esperaba que se reincorporaran a la lucha en cualquier momento tras ver su mecha moverse de nuevo. Max ajustó los escáneres. Tenía que haber una forma de superar esa barrera, sin importar de qué estuviera hecha. Si no podía terminar la pelea con el gran enemigo en ese instante, solo se retirarían, se esconderían y pasarían eones recuperando fuerzas antes de atacar de nuevo. Él no podía, no quería, permitir que eso sucediera. Es inexpugnable. Hay algo en eso que me resulta familiar, pero no logro identificarlo. Pero puedo asegurar que no hay nada en nuestro arsenal que pueda romper ese escudo. Decidió Sylvie. ¿Te resulta familiar? Preguntó Max. Ya me había encontrado con ese fenómeno, pero las marcas de tiempo y ubicación de la entrada de datos han desaparecido. Lo siento, comandante, ojalá pudiera ser de más ayuda. Max se giró para mirar a Nico y verla no solo a través de las cámaras, sino también a través del visor del mecha. Sus pensamientos estaban tan desconcertados y frustrados como los suyos, y no se le ocurría nada que los llevara a unirse a esta lucha. Con un repentino pulso de energía, todo se volvió negro. Maldita sea, vuelve a conectar los sensores, maldijo Max. Los sensores están en línea, comandante. No hay luz ni radiación ambiental. Cambiando de modo, respondió Sylvie. Todo permaneció inmóvil fuera de Gloriana, incluso los ataques con armas estaban congelados en el lugar, colgando a medio camino entre objetivos que parecían estar estancados en el tiempo. Eso fue todo, estaban atrapados en el tiempo. Y él también.
Gloriana se giró para mirar hacia abajo y dos brillantes ojos dorados miraron a Max a través de la oscuridad. Campeón eterno, has regresado. Una suave voz de abuelo susurró en su mente. Dios del tiempo. Has despertado. ¿Pero cómo? Se decía que te habían matado, que te habían destruido por completo. Respondió Max. No puedes matar el tiempo. Para matar de verdad a un dios natural, debes eliminar su aspecto del universo. En el último instante de mi vida, me congelé. Y ahora, aquí estás, trayendo regalos inigualables para ayudarme a revivir. Durante eones, he observado a los mortales. Debo decir que al principio los juzgué mal. No son la plaga del universo que creía. Los mortales son los electrones libres, la energía errante que propaga el cambio y reequilibra el universo, transformando los cambios forjados por los dioses en una imagen coherente. Por esa razón, cuando despierte completamente, te concederé un regalo. El dios hizo una pausa y esperó mientras los pensamientos sospechosos de Max trataban de determinar si estaba siendo engañado. Porque el dios del tiempo no era el único dios presente. Max percibía otro núcleo, un destello de vida que representaba a un segundo dios, el dios original de la humanidad, que cayó en las primeras etapas de la Guerra Eterna. Al igual que el dios del tiempo, no estaba realmente muerta, y no podría estarlo mientras existiera la humanidad. Solo necesitaba algo que la trajera de vuelta. Algo que Max tenía consigo. La energía recolectada del divino y 1000 seres de energía mayor, guardada en el cuerpo separado adjunto a la energía de Max. Seguramente estaba destinado a algo más, pero si lo insertaba en la forma del dios caído, bastaría para reiniciar su crecimiento. Con eso, los dioses rebeldes no se atreverían a tocar a la humanidad de nuevo. Dos dioses de su lado, el suyo propio y el dios miceloide, eran demasiado para que el gran enemigo pudiera vencerlos. El dios del tiempo parecía divertido con los pensamientos de Max. No tienes suficiente energía para despertar completamente a un dios. Ni de cerca. Pero en 1000 años, la devoción de tu pueblo podría devolverle su antigua fuerza. Sí, ese es el camino, lo intentaremos esta vez. El dios del tiempo no tenía mucho sentido, pero si pudiera despertar al dios de la humanidad, cambiaría el equilibrio de la batalla, y tal vez ella podría hacer lo que él había hecho y saquear parte del botín para sí misma para aumentar su velocidad de crecimiento. Max atacó, concentrándose en el cuerpo del dios caído, pero antes de que pudiera actuar, una docena de dioses con aspecto maltrecho se encontraban frente a él, cada uno sangrando profusamente y cubiertos de sangre verde. Los micelioides definitivamente habían ganado su batalla. No lo permitiremos. Nunca más, has sido desterrado y ella nunca debió existir. El dios de la humanidad no despertará. Anunció el dios más cercano a Max. No pueden detenernos, respondió Max simplemente mientras sus armas cargaban. La sonrisa de Nico era tan poderosa que incluso los dioses frente a él temblaron antes de armarse de valor y atacar. O al menos intentarlo. La interferencia del dios del tiempo lo ralentizó todo, con la inmensa supresión del dominio del tiempo intentando bloquearlos. Asimismo, Max solo pudo esperar y observar cómo ambos bandos elevaban su energía hasta un punto álgido, para luego desatarla en el centro y colisionar con una fuerza que doblaba la realidad y lo destrozaba todo, incluyendo la ley del tiempo que los ataba. Max cargó hacia adelante, descuartizando la figura togada del dios más cercano y alimentando con la energía liberada el cadáver del dios humano. Entonces, un dios tigre cayó bajo su espada, y un árbol retorcido que emitía una baba negra y asquerosa. El sonido del acero al desgarrarse captó la atención de Max cuando la bota de Nico pisoteó el cuello de una deidad acorazada, cuya cabeza se desprendió. Los pocos dioses restantes huyeron mientras el poder del dios del tiempo resurgía, y Max realizó un último esfuerzo desesperado, dirigiendo toda su energía almacenada hacia el cuerpo del dios humano, llenándolo con el segundo cuerpo de energía que había comprimido con tanto cuidado. Ya es suficiente de parte de todos ustedes. Se comportarán bien. Exigió el dios del tiempo. Sus palabras se difundieron a través del universo, llegando a través del espacio y el tiempo para encontrar a cada humano, dios y ser de energía oculto. Max se encontró fuera de su mecha, de pie en el suelo junto a Nico, y mirando hacia la inmensa y vaga forma del dios del tiempo. Cada vez que hacemos esto, es lo mismo. La realidad se rompe y los dioses mueren. Pero ya no. Todo se volvió negro otra vez y Max se preguntó si el tiempo se había detenido. Entonces una voz vaga llegó a sus oídos.
Tendré que trabajar con lo que tengo, susurró la voz de mujer a su lado. Ahora, si firmas con tu nombre y el del niño, estás listo para el alta. La voz de una joven, mucho más clara, captó la atención de Max. No, ni hablar. No podría ser. Ni siquiera el dios del tiempo sería tan cruel. ¿Cómo le pongo nombre a esta niña, que simplemente no pudo nacer niña? Preguntó su madre. ¿Qué eres, Max? ¿Me llamarás que eres Max o por los dioses te mataré ahora? ¿Qué eres? Es simpático, lo llamaré que eres Max. Al otro lado de la ciudad, una mente familiar captó su atención. Un recuerdo lleno de mechas, dioses, muerte y genocidio. Esta vez no perderían, el dios del tiempo recibiría su merecido. Fin. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.